¿Qué tal, amigos de Status Quo Noticias? Estamos con el abogado Rogelio Estrada Pacheco. Él acaba de participar en la selección para la presidencia de la Defensoría de los Derechos Humanos y, bueno, un personaje muy versado en este tema y tocando un tema precisamente, no me gustaría decir de moda, lamentablemente es algo en contra de un sector de la sociedad que se ha manifestado en varios puntos de la República y que en Querétaro tiene una singular situación, porque no es un tema nuevo: la protección a los derechos humanos y a los periodistas. Una ley que se trató de cristalizar, puntualizar desde hace pues ya casi una década ya va a cumplir, con una ley para la protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, pero que no se ha podido aterrizar, pese a las promesas de algunos gobiernos. Concretamente, Francisco Domínguez le dio instrucciones a su entonces secretario de Gobierno, Juan Martí Granados, para que junto con el gremio periodístico fortalecieran los mecanismos, los protocolos para hacer realidad esta ley, y que ahora vemos vulnerada desde muchos ámbitos, desde los ámbitos criminales, los políticos, pues el ejercicio del periodismo, y en Querétaro no es la excepción. Un personaje que precisamente ha trabajado y estudiado mucho sobre este tema, Rogelio Estrada, nos platica pues qué está pasando actualmente con esta ley y cómo se puede ya aterrizar un mecanismo que convenga a pues el mejor desempeño del oficio que ya es catalogado por muchos como uno de los más riesgosos en México desde luego. Rogelio, buenos días. Buenos días, Luis Armando, buenos días a quienes nos ven, nos escuchan. Efectivamente, es una ley que se publicó el 25 de junio del 2012 con la única finalidad y el objeto primordial era proteger a los derechos humanos, las personas que están involucradas en la defensa de los derechos humanos, ¿sí? Defensores de los derechos humanos, y desde luego también a los periodistas. Este es un tema muy interesante, pero que ya data de 10 años prácticamente, y que estamos hablando de que una ley que no se acciona es una ley muerta. En este sentido, solamente 6 estados de la República han cumplido cabalmente con este mecanismo, este protocolo, Luis Armando, y los puedo mencionar prácticamente de memoria: Guanajuato, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Puebla y Veracruz. Son los 6 estados de la República que hoy tienen este protocolo, este mecanismo de protección a las personas defensoras de los derechos humanos y a los periodistas. ¿Por qué este protocolo no se ha dado en el estado de Querétaro? Pues puede ser por falta de razón, por falta de voluntad o por falta de diálogo. Lo impulsó el diputado Braulio Guerra Urbiola, lo impulsó en el tiempo del gobernador Calzada, pero nada más lo impulsó y se quedó como letra muerta. Después vienen dos legislaturas con el gobernador Francisco Domínguez, también impulsado todavía en el 2015 por el entonces secretario, como bien lo dijo Luis Armando, el maestro Juan Martín Granados, pero solamente se impulsó. Y esta legislatura es la cuarta legislatura que, por dicho de la que debe impulsar en la legislatura la diputada Betty Marmolejo, ya estoy leyendo algo acerca del mecanismo. No se trata de leer algo, se trata de hacer acciones necesarias para proteger a los periodistas y para proteger a las defensoras de los derechos humanos. ¿Por qué esta ley desde el 25 de junio? ¿Por qué no un protocolo? ¿Por qué no ser los primeros si Querétaro siempre ha estado en la vanguardia en temas como estos? ¿Por qué dejar que pase o que suceda y tratar de evitar? Las medidas
para efecto de proteger a un periodista o a un defensor de los derechos humanos están más que claras en esta ley. El único objeto es con la federación ponerse de acuerdo para crear este mecanismo. El mecanismo es muy sencillo y muy claro. Las medidas protectoras, las medidas preventivas, las medidas previsoras y las medidas urgentes. Hoy ya hay un caso, Luis Armando, aquí de botón de pánico con el compañero Payán. Ya empieza a ver la muestra. No es posible que creamos que en Querétaro no pasa nada. Esperemos que no pase y vamos a prever para que evitemos que suceda. Entonces, esta ley es importante. Este mecanismo nos ha quedado de ver en Querétaro y hoy no queremos un mecanismo al vapor, Luis Armando. No queremos un mecanismo que por la premura y por la situación que ha pasado en estos últimos días y por los asesinatos ya de nuestros compañeros que están ninguno más, hoy tiene protección en mecanismos, fíjense bien, 1,478 acciones de mecanismos, de los cuales solamente han derivado en 7 muertes de periodistas y en 2 personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Sí es necesario el mecanismo, sí es efectivo el mecanismo, no solamente se debe atender a los periodistas y a los defensores de los derechos humanos, no, Luis Armando, se debe de proteger. Esa es la palabra correcta, protección, mecanismo de protección para esta profesión que ahora tú y yo tenemos como de alto riesgo. En Querétaro se han dado manifestaciones, ayer se dio en una conferencia de prensa encabezada por el partido de Morena, donde los periodistas se manifestaron, protestaron de una singular forma, pero también, como mencionabas, hay un caso por ahí de botón de pánico que en estos momentos lo tiene Alejandro Payán en defensa de su vida misma y de su desempeño como periodista. Querétaro no ha sido la excepción, como lo ha comentado Rogelio, pero pareciera que esta es una reacción a lo último que se ha dado con respecto al gobierno federal, por ejemplo, las protestas allá en la mañanera con Andrés López Obrador en la Cámara de Diputados federal, en Querétaro ahora con Morena, pero en Querétaro no es así, estamos hablando de antecedentes con otro tipo de actores que precisamente van en contra del ejercicio periodístico, contra periodistas queretanos. Sería como una especie de riesgo el prever que se haga esto al vapor y de ahí la necesidad de ver que pues haya un análisis más concienzudo y poder sacar un mecanismo acorde a lo que se necesita realmente en Querétaro. Sí, yo creo que hay que analizar los avances que se tienen en el mecanismo. Yo le vi con muchas ganas al maestro Juan Martín Granados Torres de sacar este mecanismo y de verdad se dieron buenos avances. Inclusive hubo reuniones con periodistas, con defensores de los derechos humanos, en el cual de alguna forma es importante saber que si te van a hacer un traje, que sea a la medida de las necesidades del periodista. Yo considero que si este mecanismo se hace al vapor, ¿sí?, se tendrá un mecanismo más, sin eficacia y sin eficiencia. Pero si se logra consensar un mecanismo en Querétaro, que sea el mejor mecanismo, el más efectivo, ¿sí?, el mejor a nivel nacional y, ¿por qué no, a nivel internacional? Eso es lo que se busca. Hoy hay necesidad de hacerlo. Hoy debemos atender la necesidad del botón de pánico del compañero Payán, que es en contra de un regidor que es elegido por elección popular, ¿sí?, y el embajador de Querétaro en la Ciudad de México ante el gobierno federal. El embajador de Querétaro ante el gobierno federal. Ellos dos están involucrados como autoridades directamente en este botón de pánico en contra
de violación, de intimidación y de hostigamiento en contra de un compañero payano. Rogelio, ¿cuál sería entonces la propuesta concreta, en este caso del abogado de Rogelio Estrada Pacheco, para tratar de avanzar en este mecanismo? Ver lo que está, los avances que tiene y perfeccionarlos acorde a la ley. La ley es muy clara, medidas cautelares, medidas inmediatas, medidas de protección y de urgencia. Protección, siempre la protección. En cuanto se tenga que accionar los botones, sin miedo hay que accionarlos. Es mejor que tengamos un botón en pánico y que se atienda a que después se lamente una muerte más de lo que ha sucedido en estos últimos años. 43 periodistas ejecutados, 68 defensores de los derechos humanos ejecutados por realizar actividades relacionadas con esta ley, que es una ley que se debe mejorar a través de un mecanismo. Yo considero que están las bases sólidas para avanzar, pero que es importante hacer las mesas de diálogo, de trabajo eminente con personas relacionadas con la participación de todos los involucrados, de todos los actores, y no simulaciones. Así es, y no al vapor, esto es serio, esto es un mecanismo de vida o muerte, así de sencillo, de vida o muerte, y debemos atenderlo inmediatamente. Creo que es la propuesta. Pues muchas gracias a Rogelio Estrada, esta orientación que hace al gremio periodístico y que sobre todo en pos de mejorar las condiciones laborales, en este caso de Querétaro, pero ¿por qué no ser un ejemplo a nivel nacional? Gracias. Estoy a sus órdenes, Luis Armando, muchas gracias por la entrevista. Gracias, amigos de Status Quo Noticias.